¿Cómo le va? Bienvenidos a la nueva edición. Hoy le voy a proponer algo distinto. Vamos a hacer un programa, yo diría, educativo, más allá de que vamos a tocar temas que tienen que ver con la política, con la justicia, pero que usted como ciudadano tiene que conocer realmente qué es el nuevo Código Procesal Penal en Santa Fe. Mucha gente lo desconoce, está funcionando desde el 14 de febrero de 2014, perdón, del 10 de febrero de 2014, y mucha gente todavía no sabe cómo se debe proceder y qué beneficios tiene este nuevo sistema. Por eso le hemos invitado a alguien que tuvo mucho que ver con esto, al doctor de la Sala. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están las cosas? Bien, bueno, a ver, esto de que usted también tuvo mucho que ver porque venía pidiendo, reclamando a la política que había que hacer un cambio profundo en la justicia en Santa Fecina. Sí. Sobre todo después de esos fallos que tuvo la Corte Suprema, ¿no? Claro. Es importante recordar eso, cuál era el estado y por qué era que yo y un grupo de personas estábamos reclamando la necesidad de cambiar en la materia penal la forma de administrar justicia. ¿Qué era lo que ocurría? Nosotros teníamos un código que respondía a un esquema de más de 200 años, algunos afirman hasta de 600 años en el mundo, en donde lo que importaba era asegurar que la gente no delinquiera, pero no porque le hacía mal a otra persona, sino que no delinquiera porque desobedecía al soberano. Y eso llevaba a la consecuencia de que la víctima no era tenida en cuenta para absolutamente nada. De hecho, en el viejo Código Procesal, cuando una víctima se acercaba a los tribunales, nadie sabía cómo tratarla, molestaba. En realidad molestaba, pero porque no se la debía tratar. Frente a esa situación y a muchas otras, el caso del Código Procesal de Santa Fe había llegado a la Corte Suprema de la Nación. Y la Corte de la Suprema ya había dictado dos resoluciones en la que ya nos advertía. En uno de los casos decía, este procedimiento tan abiertamente inconstitucional se lo pudo tolerar porque las circunstancias históricas no estaban dadas, porque faltaba, pero ahora ya no. Por otra parte, el código estaba haciendo, la administración de justicia con el viejo código estaba haciendo agua por todas partes, porque la gente había perdido confianza en la justicia, sigue sin tener confianza en la justicia. ¿Y cómo lograr recuperar la confianza? Porque hay que tener en cuenta, ningún sistema político, ningún sistema de justicia puede andar si no tiene un mínimo de confianza de la población. Y acá en Santa Fe se le había retirado la confianza. Y la posibilidad, la única forma... A ver, hago la pregunta porque sí. Eso tiene que ver también cómo lo educaron a ustedes como abogados, a los jueces, claro. Esa teoría de que, digamos, el expediente era únicamente para los claustros de la justicia y no eran públicos. Claro, exacto, esa era la idea, que no era la idea de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque... Yo tratando de ser docente. Sí, por eso, ya que usted tiene la materia de la facultad. Sí, se dice que el 25 nos enseñaban nuestras maestras, ¿no es cierto? Que el 25 de mayo de 1810 el pueblo estaba fuera del Cabildo de Buenos Aires gritando, el pueblo quiere saber de qué se trata. Esa expresión del pueblo quiere saber de qué se trata se manifestó en nuestra Constitución estableciendo una república. Todos los actos de gobierno deben ser públicos. El Poder Judicial es uno de los cuerpos de gobierno y por ende sus actos deben ser públicos. Y sin embargo nosotros teníamos un código, una forma de enjuiciamiento que no tenía de público nada, porque era escrito, nadie va a ir a leerse mamotretos de 8 o 10 tomos. O 10 cuerpos, claro. O 10 cuerpos. Sí. Las audiencias, por más que se decían que eran públicas, eran en privado. Y entonces, aunque una persona dijera, tengo interés en saber qué es lo que pasa, no había forma de saber qué es lo que pasa. Ese es uno de los temas que influyó en la pérdida de confianza. Porque si yo no sé qué es lo que están haciendo, uno se pregunta, ¿y por qué le voy a tener confianza? Si no sé. Ustedes, por ejemplo, el periodista, están permanentemente sujetos a un test de confianza con sus televidentes o sus oyentes, porque los están controlando para ver qué es lo que dicen y por qué lo dicen.
En los jueces eso no se podía hacer porque todo era secreto. Era necesario cambiar el código. Era necesario cambiar un código que fuera transparente, que la gente pudiera ver qué es lo que ocurría, porque me estoy salteando algo que recién me preguntabas. Por otra parte, como esos eran los códigos, la instrucción que nosotros recibíamos en la facultad era, nadie nos lo decía de esa manera, pero lo terminábamos todo asumiendo. Debíamos utilizar un lenguaje difícil. Cuanto más difícil, mejor. Sí, porque más lindo. Claro, lindo. uno parecía que era... si uno podía hablar en latín, mejor. Claro. Y si era en alemán, aún todavía mejor. Entonces la gente no entendía. Durante mucho tiempo es verdad que el sistema funcionó, porque antes la gente confiaba en la administración, confiaba en la autoridad porque sí. Pero eso entró en crisis. Entró en crisis la autoridad paterna, entró en crisis la autoridad de las escuelas y así todo. Y entonces esto había que cambiarlo. A ver, ¿cómo se puede hacer que la gente vuelva a tener confianza en la administración de justicia en la faz penal? Y bueno, abramos la puerta, digamos a la gente, ¿usted quiere venir? Entre a ver. Entonces las audiencias tenían que ser públicas, pero verdaderamente públicas, de puertas abiertas. Pero para que la gente pueda entender qué es lo que estaba ocurriendo en esa audiencia, todo tiene que ser oral. De modo tal que, oral y dicho en nuestras palabras, en nuestro español, en nuestro castellano, diríamos nosotros. Todo oral, porque si es escrito, nadie entiende qué es lo que pasa. Y entonces ahí sí fue como salió un código que establece que las audiencias tienen que ser absolutamente públicas, que las audiencias tienen que ser absolutamente orales, salvo supuestos excepcionales, y que todos los que están allí presentes deben manejarse con la palabra oral. Se agregó a lo siguiente, además había que ordenar la forma del juicio. El juicio es nosotros los juristas le decimos una litis, es una lid, es una lucha. Y cuando uno mira una lucha, la lucha puede ser una lucha desorganizada o una lucha organizada. Puede ser una lucha de matones, el que más fuerte le pega al otro y eso no tiene nada que ver con la justicia, o puede ser una lucha administrada. Si yo voy a ver un partido de fútbol, ¿cómo quiero que sea el partido de fútbol? Bueno, que se luzcan los equipos, pero que alguien esté organizando las reglas del juego. Si hay reglas del juego, bueno, ¿quién hace que las reglas del juego se cumplan? Decimos el referee. Muy bien, establecemos un árbitro. El árbitro no juega a favor de este ni a favor de aquel, pero tiene que hacer cumplir las leyes. Lo mismo si voy a ver un match de box. El árbitro tiene que ser imparcial y tiene que haber las dos partes peleándose y él controlando que se cumplan las reglas. Eso no estaba en el viejo código, porque en el viejo código los jueces teníamos el mandato de meternos en busca de la verdad. Y eso es como decirle a un árbitro de fútbol o de básquet o de box, metete en la lucha. Epa, no, ¿cómo metete en la lucha? Entonces ya la lucha resulta dispar. Y entonces ahí sí fue que se estableció que el juicio tiene que ser con un juez absolutamente imparcial, así como el árbitro tiene que ser imparcial. Él sabe las reglas, pero únicamente tiene que aplicarlas, no debe estar en favor de aquel ni de este. Tiene que haber un equipo que ataque. Ese es el fiscal. El fiscal es el malo de la película. Es el que tiene que tratar de buscar la verdad, tratar de meterle un golazo a la defensa, tratar de vencerlo al otro. Pero por el otro lado está la defensa que se tiene que oponer y tratar de resistir. De lo que resulte, de los goles que se puedan hacer uno al otro, es el que el juez va a sacar su conclusión y va a decir, como en un equipo de fútbol, en un partido de fútbol, este es el que tiene resultado, el que ha salido victorioso. Ese es el procedimiento que estamos tratando de implementar nosotros. ¿Cómo convivieron? Porque tardó mucho en ponerse en práctica, porque de la época de Obey que se sancionó la ley. Se aprobó una ley, sí. Exactamente, hasta que se pudo materializar en el 2014, hubo muchas idas y vueltas, no había presupuesto, y encima, ¿cómo hacer para convivir dos procesos distintos? Sí. Es una solución prácticamente, es una situación prácticamente insoluble, la verdad. Lo que había que hacer era trazar un corte y decir, bueno, miren, desde aquí para atrás, las causas viejas se siguen manejando con el código viejo, de aquí para adelante con el código nuevo. No es una situación ideal.
No es una situación ideal porque lo ideal hubiera sido que, de acuerdo al principio de igualdad ante la ley, todos fueran juzgados bajo el mismo código. Pero eso implicaría volver hacia atrás hechos con muchísimos años de tramitación. Entonces se tomó esa decisión y la decisión fue en definitiva la que se tomó fue el 10 de febrero del 14 se pone en marcha el nuevo sistema. Todo lo que pasa del 10 de febrero del 14 en adelante entra bajo el nuevo sistema y lo anterior tiene que ser juzgado por el viejo. Ahora, hubo muchísimas causas en el primer año y realmente a juicio oral llegaron 9. Bueno, ¿no es muy poca? Puede ser muy poco según como lo veamos. A ver. Yo decía recién que una de las críticas que le hacíamos todos al viejo sistema era que no le prestaba atención a la víctima. Doy un ejemplo, que lo he repetido en muchas oportunidades. En un barrio de la ciudad a una persona le roban una bicicleta. Llega después el hijo y le dice, papá, el que te robó la bicicleta a vos es el que vive en la otra cuadra. Entonces el papá va y le dice, devolveme la bicicleta. No, yo no te la devuelvo. Mirá que te voy a hacer una denuncia a la comisaría. Hacela. El hombre va, le hace la denuncia. Vuelve y le dice, ya te hice la denuncia. Entonces el que le robó la bicicleta le dice, bueno, mirá, te la devuelvo. Pero si vos me levantás la denuncia, si no, no te la devuelvo nada. Bueno, entonces el hombre se vuelve a la comisaría. Vengo a levantar la denuncia. No, las denuncias no se pueden levantar. Vuelve. No puedo levantar la denuncia. Entonces no te devuelvo la bicicleta. El hombre se vuelve a su casa. ¿Qué hace el que tiene la bicicleta? Alza la bicicleta, se va hasta el río, tira la bicicleta al río. Hasta el cuerpo del río. Claro. Cuando llega el comisario o llega la policía, ¿dónde está la bicicleta? No está la bicicleta. ¿Prueba? No hay ninguna prueba. ¿Quién ganó y quién perdió allí? El dueño de la bicicleta se quedó sin la bicicleta. Justicia no hubo porque el otro queda indemne. Ese es un caso en que uno dice, a ver, no debemos a veces luchar por la aplicación de la ley estricta, sino que tenemos que tratar de solucionar el conflicto. El delito, en definitiva, es un conflicto que tiene el que lo lesionó a otra persona y el que resultó lesionado. Ese es el delito y eso es lo que dice el Código Penal, causarle un daño al otro. Si el problema es ese, lo primero que hay que hacer entonces es tratar de solucionarle el problema a la víctima. Si yo voy por la calle y veo un accidente de tránsito, lo primero que hago si me queda un resto de humanidad es salir corriendo a tratar de ayudar a la víctima. No se me ocurre decir que nadie toque nada hasta que llegue el juez o hasta que llegue el fiscal. Todo el mundo me diría, che, sos un deshumano. Bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es solucionarle el problema a la víctima. Entonces, primero hay que atender a la víctima. Y segundo, hay que ver de preguntarle a la víctima cómo le podemos solucionar su conflicto. Hay muchos casos que no tienen solución. Una muerte no tiene solución, una violación no tiene solución, pero hay otros casos que sí tienen solución. Bueno, el nuevo código establece que algunos casos, los casos más sencillos, pueden llegar a tener solución sin llegar a un juicio con condena. Y entonces el nuevo código establece lo que nosotros denominamos salidas alternativas, que son la mediación, que son el juicio abreviado, que son los arreglos. Y estos casos son los que van solucionando una cantidad importante de casos. Por eso es verdad que no hay un abultado número de causas que hayan llegado a juicio, porque la mayoría se están resolviendo por esta otra vía. Ahora, en eso de la mediación, tampoco hay capacidad para atender todas las denuncias, porque ese es un tema también complicadísimo. Es decir, no sé cuántos expedientes se habrán realizado durante el 2014, pero superó capaz los 180.000. Sí. Es verdad, me está señalando una verdad. Tenemos que seguir creando mediadores. Por suerte, en los mediadores tenemos la posibilidad de acudir a otras instituciones que tienen mediadores. Tienen mediadores la Defensoría del Pueblo, tienen mediadores en las universidades, hay mediadores en los colegios de abogados, entonces ahí es posible, no es lo ideal, pero podemos llegar a encontrar una solución.
Me interesaría comentar un dato que es un dato que proviene del derecho comparado. Si uno mira el sistema norteamericano, todos sabemos que los norteamericanos se manejan muchísimo por el eficientismo, ¿no es cierto? Pero en el sistema norteamericano, a juicio pleno, ese juicio donde nosotros vemos el jurado y todo lo demás, solamente llega el 1,5% de los casos denunciados. Los demás son resueltos por la vía alternativa. Sí, se ven en las películas, en la serie, que le proponen, claro, hacete cargo de tal cosa, no, pero achicame, qué sé yo, es una negociación previa. Aunque a veces a uno le impacta, se llama negocio jurídico. Pero negocio jurídico en el buen sentido, ¿no es cierto? Negocio jurídico entre el imputado y la víctima. A ver, víctima, ¿cómo podemos solucionar tu problema? ¿Es posible solucionar tu problema? En algunos casos sí lo es. Yo comentaba, no bien se puso en funcionamiento este nuevo sistema, hubo en Santo Tomé un caso en el que un comerciante le rompieron la vidriera de su negocio y le robaron algo. El muchacho que había cometido el hecho fue detenido a las pocas cuadras, fue detenido, pero se intentó una mediación. Y el que intentó la mediación era un muchacho, un fiscal que había sido alumno mío y que me había oído hablar de esto. Y me pide una audiencia y me dice, doctor, quiero hablar con usted para contarle algo. Sí, vení. Y me dice, doctor, yo no puedo creer lo que pasó en la audiencia. Yo cuando lo oí a usted en la facultad hablando de que algunos conflictos es posible solucionarlos por otra vía, yo no terminaba de creerlo. ¿Usted sabe lo que pasó? Se sentó el comerciante que había sido la víctima, el muchacho que había sido el autor del delito y el papá de ese muchacho. Y el muchacho primero empezó a pedirle disculpas, después se puso a llorar. Y en un determinado momento, la víctima del delito lo tomó de una mano al muchacho y le dijo, quédate tranquilo, ya vamos a solucionar el problema. Vamos, cuando él en realidad había sido la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía somos seres humanos, todavía nos podemos relacionar entre nosotros. Y él le dijo, acá hay un problema que tenemos que solucionarlo. Obviamente, no es esto lo que podemos hacer ni con un homicidio, ni con un robo con arma, ni con una violación, no. Pero sí podemos atender algunos casos y darle solución para ocuparnos entonces de los casos más graves. Y no, y aparte, a ver, digamos, si hay una mediación, el chico debe aprender la lección y espero que no vuelva a reincidir. Eso es lo que todos esperamos. Eso es lo que uno espera. Porque también que tenemos que tener en cuenta algo, ¿no es cierto? Todos hablamos de la cárcel y todos decimos que la cárcel debería servir para reeducar al delincuente. Sin embargo, todos también sabemos que la cárcel se termina transformando en una escuela de delincuentes. Porque en la universidad, digo yo. Porque bueno, la universidad. Salen con título universitario, claro, porque aprenden todos los detalles para delinquir mejor. Claro, y esto no es un problema argentino. Sí, está de todos lados. Es en todas partes. ¿Por qué? Porque la cárcel es todo lo contrario de lo que uno puede imaginar para educar a alguien. Porque la educación, cuando a nosotros nos educaron nuestros padres, nuestros maestros o maestras, no nos hicieron encerrándonos en una cárcel porque hubiéramos sido todos unos rebeldes. Nos fueron convenciendo. Los valores no nos metieron a nosotros un injerto de valores, sino que los fuimos viendo, los fuimos imitando, los fuimos participando. Y la cárcel no es eso, desgraciadamente. La lástima es que no le encontramos un sustituto a la cárcel. A ver, pero ¿por qué no se puede lograr una cárcel modelo, no para todos, porque a ver, son muchos, y donde se pueda romper ese paradigma que tiene el delincuente, que lo único que está soñando, porque he escuchado historias de que no son comprendidos por una sociedad, el que es delincuente está en la calle haciendo la diaria, está soñando con tener su gran momento, salir en televisión, porque para eso le da puntos. Romper ese paradigma con educación, con la posibilidad de dar un oficio, de tratar de, digamos, de demostrar la otra cara de la realidad. Que es, a ver, hay que invertir mucho, el Estado tiene que invertir mucho porque ya nos cuesta caro un preso hoy. Hoy ya nos cuesta caro. Muy caro. Entonces, darle la posibilidad de que reconvertir, romper eso de que el hombre llega a la cárcel y lo que está contento porque va a conseguir charlar con alguno que le vas a asesorar para que el otro día que sale, hacer su gran toma de rehenes, su gran atraco al banco. Y tenemos que romper eso. Yo creo que por ahí es la cuota pendiente que tiene la política, me parece. Pero es un problema mundial, de nuevo. Se lo intenta hacer, pero es muy difícil. A ver, algunos estudiosos del tema señalan lo siguiente.
Tratar de enseñar en la cárcel es como tratar de enseñar a andar en bicicleta dentro de un ascensor. ¿Cómo aprendimos nosotros, si sabemos andar en bicicleta o en motocicleta? ¿Cómo aprendimos? ¿Estudiando la teoría de la bicicleta? No. Nuestros padres, nuestra mamá un día nos puso una bicicletita, nos puso las rueditas, se habrá asustado, me imagino a la vieja diciendo ahora se cae y se rompe la cabeza, pero nos fue cuidando y así se aprende. Esa es la forma en la que se aprende. Ahora, si nos hubiera dicho, no, nene, vos vas a estudiar la teoría de la bicicleta, seríamos todos unos profundos idiotas que ninguno sabría andar en bicicleta porque no sabría cómo lograr ese equilibrio que hemos logrado en la práctica. El problema de la cárcel es que se trata de educar para vivir en sociedad, pero no están en sociedad. No están en sociedad. Ese es el problema profundo de la cárcel. No estar en sociedad y decimos, te voy a enseñar a vivir en sociedad, pero no estás en sociedad. ¿Cómo romper ese paradigma? Es extremadamente difícil. Las sociedades más evolucionadas, estamos hablando de Suecia, de Noruega, lo que hacen es tratar de reducir al máximo el encarcelamiento. Claro son sociedades que son muchísimo más parejas en la distribución de las rentas. No hay tantas diferencias económicas y tantas diferencias sociales como puede haber entre nosotros o en otros países. Entonces eso ya evita el tipo de delito que es consecuencia de una marginación social. Pero en el otro, lo que a largo plazo, esto yo no estoy hablando de algo que sea para hoy en la Argentina, ni mucho menos, pero a largo plazo la idea debe ser tratar de reducir la cárcel y aplicar otros sustitutos. Y en la cárcel dejarlo para aquellos casos en los que nosotros ya vemos que no hay ninguna solución. Es en definitiva lo que yo creo que todos nosotros hacemos en nuestra casa cuando educamos a nuestros hijos. No estamos permanentemente castigándolos cuando se equivocan. Tratamos de hacerles comprender y dejamos el castigo para casos absolutamente extremos. Es un camino muy difícil. No, pero a ver, doctor, me parece que el tema de incorporar carreras de oficio, sí. Eso, porque también otro gran problema es salir a la calle y con el currículum de haber estado preso, nadie lo toma. Entonces, hoy con la necesidad que hay de gasista, qué sé yo, el tema de plaquista, que hagan algún tipo de oficio carpintero, que se pueden insertar, porque, a ver, como usted dice, a veces hay hijos que no quieren estudiar y llegan de grande y no tienen posibilidad de inserción. De último digo, andá a hacerte un cursito de algo, andá a ser cocinero, que sea para poder, digamos, insertarte en algo. Claro. Y yo creo que también pasa en esto. Pero también pasa con la cárcel. Pero vos fíjate un problema, o dos problemas de la cárcel. Uno de la cárcel y otro de nosotros como sociedad. En la cárcel el trabajo no es el premio que se le da a quien muestra predisposición ni el castigo. En la cárcel trabaja el buen preso. Cuando uno dice, no, pero en la cárcel el que debería trabajar es el mal preso para que aprenda. En la cárcel no se suministra así el trabajo. Va el buen preso, o sea, el que menos lo necesita a lo mejor. Y el otro que uno diría, no, enséñanle a trabajar, no va. Pero el otro problema, ¿cuál es? El otro problema es mucho más de nuestra sociedad. ¿Qué pasaría si yo necesito un gasista y llega un gasista y me dice, pero mire que yo tengo un antecedente penal? Yo estuve en la cárcel. Yo creo que no lo dejo entrar a casa. Y ahí es donde está nuestro problema como sociedad. Es un problema cultural. Por eso es muy complejo esto. No es que no tenga salida, pero el problema de la cárcel es la cárcel. Ahora, yo voy a los dos temas que quiero ir cerrando la charla. El poder que tienen hoy los fiscales, ¿no es demasiado? Porque realmente manejan todo y hoy como, digamos, pueden tener a una persona en la búsqueda de antecedentes, de información, 6 meses detenido y después decir, me olvidé, y uno queda como que está atado a ese gran poder que tienen los fiscales. Sí, no son 6 meses. Antes sí, yo fui juez de instrucción y juez de sentencia y camarista, antes sí el juez de instrucción podía dejar detenido por 8 meses con toda tranquilidad. Ahora los fiscales pueden dejar detenido por 48 horas, porque ahora de 48 horas lo tiene que presentar ante el juez y es el juez el que decide en todo caso. Pero a ver, los jueces hoy se manejan mucho con los fiscales. El fiscal dice, me parece que es inconveniente tener. Le hacen mucho caso al fiscal. Puede ser. Porque es que lleva adelante todo el proceso de lo que es la acusación. Tema, a ver, volvamos al ejemplo que yo estaba dando del partido. Si tiene que resolverse el partido, alguien tiene que largar la pelota y tiene que ser el que ataque.
porque si no hay ataque, todos nos vamos a quedar esperando el partido y vamos a empezar a gritar y empiecen a atacar. Había que darle la posibilidad a alguien. A ese alguien que le dimos la posibilidad es al fiscal. Al darle esa posibilidad al fiscal le estamos dando una chance mayor que al que tiene que defender. Puede ser que logre hacer un gol rápidamente. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Establecemos un equilibrio, le decimos al árbitro, usted controle, que no puede hacer cualquier cosa. Y eso es lo que se trata de hacer en el nuevo sistema. El fiscal debe atacar, pero cuando tiene que afectar los derechos de alguna persona, tiene que pedirle permiso al juez. Entonces, ahí se produce un equilibrio, porque es el juez el que tiene que decidir. ¿Usted lo quiere detener? Bueno, vamos a mirar qué elementos tiene. ¿Usted quiere que se prolongue la detención? Bueno, vamos a ver qué tiene. Pero vamos a darle participación a la defensa para que la defensa pueda resistir. Es verdad que, de todas maneras, los fiscales tienen un poco más de atribuciones que los que puede tener el defensor. Pero eso está porque el defensor tiene una enorme herramienta. Una herramienta que le da la Constitución. El defensor está disfrutando de la presunción de inocencia. Él se alarga con un hándicap. Él ya sabe, es inocente, entonces le tiene que destruir la presunción de inocencia. Por eso es que se le dan algunas más de herramientas como para compensar eso. No estamos jugando igual. Ya estoy sabiendo de que si salimos empatados, no salimos empatados. Salís ganador vos, porque dicen que se presume que sos inocente. Ahora, como responsable de toda esta área de los fiscales, ¿tiene los fiscales que necesita la provincia? No. Yo creo que nos están faltando fiscales. Ocurrió lo siguiente. Cuando se estaba por poner en marcha esto, se pensó en un número ideal de fiscales, 190 fiscales aproximadamente. Ahora estamos trabajando, no creo que lleguemos a 140. ¿Por qué no se cubrieron los cargos? Porque cuando se llamó a concurso, todo el mundo en la Fiscalía, en la Defensoría igual, entra por concurso, nadie entra por a dedo, nadie. Suponíamos que se iban a presentar, temíamos que se presentaran miles de personas. No se presentó a concurso el número necesario para cubrir los cargos. Quedamos todos perplejos. No sé. Tiene un buen sueldo el fiscal. Un buen sueldo tiene el fiscal titular, tiene un sueldo equivalente al de un juez. Son esas sorpresas. Entonces no se pudieron cubrir todos los cargos. Hubo que empezar a llamar de nuevo concursos y todavía estamos tratando de sustanciar esos concursos. De todas maneras, perdóname, yo creo que de todas maneras, sigue habiendo un déficit en la Fiscalía. La Fiscalía tiene que tener, los fiscales tienen que tener gente que los apoye. Y todavía en la Fiscalía sigue faltando algo que yo estoy tratando de implementar ahora, que es tener un organismo de investigaciones. Que antes hacía la policía, claro, y que ahora lo haga otro que no esté tan vinculado. Sin romper con la policía, pero tratar de investigar de un modo distinto. ¿Por qué? El policía está preparado para investigar el delito común. El policía puede saber cómo investigar el robo y hurto, el robo de una bicicleta, el robo de un celular, pero uno se puede preguntar, ¿y qué pasa con los cientos de celulares que se roban en Santa Fe? ¿Por qué en Santa Fe hay tantas armas? ¿De dónde surgen las armas? Bueno, esto requiere una investigación mucho más compleja. ¿A dónde van a parar los autos? ¿A dónde van a parar y las estafas ahora con el nuevo sistema informático? Claro. Y eso requiere una especialización. Bueno, pero le han creado ahora la Policía Judicial, digamos, sí, la Policía Judicial, que yo la voy a llamar Organismo de Investigaciones, recién estamos ahora llamando a concurso. El 30 de este mes, de paso, una invitación. El 30 se hace el concurso. Los invito al periodismo que vayan a verlo, al concurso que se va a hacer en aulas que pedimos prestadas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral. Se va a realizar los primeros concursos. Ahí vamos a tener, espero, va a ser lento, pero yo espero, tener en un determinado momento gente que piense el delito, pero de una manera distinta, pensando en la economía del delito. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué de repente están ocurriendo tantos hechos? Ustedes vieron, vos debes haber visto,
Hace unos días en Rosario, la Fiscalía de Rosario pudo descubrir a una serie de extorsionadores de esos de que realizaban secuestros virtuales, Sí. que realizaban cientos de delitos. ¿Cómo lo pudo hacer? Haciendo una investigación inteligente, no limitándose a ver a esta persona o a esta señora que le habían hecho un secuestro extorsivo virtual, sino viendo, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver, investiguemos con todos los celulares, investiguemos con todos los mails, investiguemos hasta que se pudo llegar. Eso es una investigación inteligente. No es que la policía no la pueda hacer, la policía la podría hacer, pero la policía tiene muchas otras funciones que cumplir. La policía tiene, por esencia, la función de seguridad, tratar de evitar que se cometa el delito. Y es inevitable que le presten primordial atención a eso. Entonces, para esto hay que o crear, como ya tenemos creado, dentro de la policía, todavía dentro del Ministerio de Seguridad, una policía de investigaciones, pero luego tener dentro de la Fiscalía un organismo de investigaciones que sea el que esté pensando de un modo distinto todo esto.